solamente se lo puse con minúsculas. Cada elemento, ¿quién va a ir cambiando? El valor de i. El substring lo único que va a hacer es traer un carácter. ¿A partir de dónde? A partir de la posición de i. Una letra, una letra, una letra. Y va a ir comparando. Cada vez que entre este if, la W se incrementa. Y ya al final, retorno el valor de W. Y ya me va a decir tantas vocales o no tantas vocales. Eso con respecto al método contar. Con respecto al método repeticiones, igual necesito donde guardar la longitud de la cadena, una variable que me sirva de control para ir extrayendo a partir de esa posición cada uno de los caracteres, y unas variables que me sirvan de bandera donde voy a contar las A, la E, la I, la O y la U, ¿sí? Y lo mismo, voy preguntando aquí si ese elemento es esto o es esto, que se incremente esto. Recorro toda la cadena, toda la frase, y al final lo único que hago es devolver tantas A, tantas C, tantas I, más. Y mando a imprimir. Aquí lo estoy haciendo con el que no tiene parámetros. Si yo le paso parámetros, tiene que funcionar. Y ese sería el resultado. Me vuelvo a poner y me dicen si hay alguna duda de lo que tenían que hacer. Si ingresaron arreglos, yo no tengo arreglos. Así que aquellos que hayan puesto arreglos, desde ahí. Aquellos que lo resolvieron sin utilizar métodos, pues no es el caso, porque la materia es orientada a objetos y se trabaja con métodos y clases. Entonces, para que así no haya malos entendidos, ¿no? Me dicen si hay alguna duda. ¿Alguna duda? De mi parte no, profesora. ¿Puedo pasar al tema que vamos a ver? Yo opino que sí. Sí. ¿Ya, compañero, el que estaba tomando nota? Ese es el ejercicio que habían hecho la vez pasada, el de números. Creo que le pusieron números. ¿Lo abren, por favor? Donde trabajamos la memoria dinámica. ¿Puedo empezar? Profesora, como que sí. Lo único que tenían era el tamaño del espacio que íbamos a reservar, un apuntador de tipo flotante. Y en este caso el nombre se llama res. Aquí teníamos lo que es el constructor que no tiene parámetros y estábamos inicializando la memoria dinámica.
En el caso de abajo, tenemos el constructor que tiene parámetros, ¿sí? Y también la memoria dinámica. Vamos a agregar una sintaxis más. Esta sintaxis lo que hace es incluir esos dos constructores, ¿sí? La clase se llama resistencias. Abro paréntesis, tiene un parámetro de tipo entero que se llama N2 y que es igual a 3, 2 puntos. El atributo se llama N y le estamos pasando el valor de N2. Abro llaves y vamos a crear la memoria dinámica. Profesora, es que me parece que ese ejercicio no lo habíamos visto. Hicieron uno de números, ¿no? ¿Llenaron un arreglo? Ah, sí. Es ese, nada más porque yo le puse resistencias porque lo estoy preparando para otra cosa. Pero el de ustedes se llama números, me parece. Ah, ok, gracias. Sí. No. Ajá, a ver, mejor. Así es. Ya se los envié en mi medio, pero tengan este. ¿Ya lo tienen? Ya. Ya, por favor. Ya. Los dos constructores que no tienen parámetros y los que tienen parámetros. Ya comentaron la parte. Una vez que comentan esta parte, lo que estamos creando es un constructor que abarca ambos, al que tiene y al que no tiene parámetros. La sintaxis, nombre de la clase, entre paréntesis el tipo de dato que, el parámetro que vamos en este caso a utilizar para inicializar el atributo. Si le estamos asignando valor, aquí le estoy diciendo que ese parámetro va a valer 3, ¿sí? Y ese valor de 3 se lo estoy pasando al atributo. ¿Vale? Es como si fuera parte de mi constructor que no tiene parámetros, lo que hicimos acá arriba. De decirle que n es igual a 3. Por eso al decirle aquí n y pasarle ese parámetro n2, lo que pasa, n toma ese valor de 3 y a partir de ahí crea esa memoria dinámica. Agregan por favor, ya comentaron esta parte, agregan este constructor.
Este constructor, esta línea, la línea 26, abarca la línea 14 y la línea 19. Es equivalente a los dos. Nada más que ya se resume en una sola línea. ¿Podemos seguir? Sí, Profa, profe. Sí. sí. La línea 28, ¿qué hacía? Bueno, o sea, la variable res y eso. Lo único que está haciendo es crear la memoria dinámica. El res es el apuntador que está en el inicio de la línea 11. Ah, ok. Gracias. Ya que tengo esa parte, compilo. Y me está arrojando mis números aleatorios, ¿no? Si ustedes checan, aquí en el constructor, en su línea 65, le puse que creara 5 datos. ¿Sí? Es decir, que n vale 5, entonces lo que hace es reservar espacio para 5 y genera 5 números aleatorios. Y está invocando al constructor que tiene parámetros. ¿Lo verifican, por favor? ¿Sí les quedó? Si yo borro esta parte, estoy invocando porque no tiene parámetros. Y me está arrojando 3 nada más, porque acuérdense que inicializamos este parámetro con 3 y ese valor pasó a n y entonces por eso son solamente 3 valores. Así que con esa línea estoy trabajando ambos constructores, el que tiene y el que no tiene parámetros. Lo verifican, por favor, y vayan haciendo sus anotaciones. Sí. ¿Sí les quedó? Sí. De acuerdo. Ese sería en el caso de esa sintaxis del constructor. Si a mí se me ocurre que voy a tener todos, ¿sí? Y compilo, me va a dar un error de ambigüedad, porque en esta sintaxis
están incluidos estos dos. Entonces yo no puedo tener esta sintaxis y esta de acá. O utilizo estas o utilizo esta, pero no ambas al mismo tiempo, para que lo tengan presente, ¿eh? Y dependiendo de la sintaxis que les pida, esa es la que van a ocupar. Este sería con respecto a esta sintaxis. ¿Qué pasa si yo necesito sacar la sintaxis fuera de la clase? Si va a estar fuera de la clase, únicamente voy a comentar esto. Resistencia es el tipo de dato y nos vamos a fuera de la clase. Fuera de la clase, ¿se acuerdan que quedamos que primero es el tipo de dato? El constructor no tiene tipo de dato, pero sí tiene nombre de la clase a quien pertenece. Resolutor de ámbito y todo lo demás queda igual. Resistencias, el tipo de dato del parámetro, el nombre del parámetro, el tamaño que se le está asignando, el atributo que se está inicializando y la creación de la memoria dinámica. Compilo y sigue trabajando. Esa sería la sintaxis para fuera de la clase. Anotan y me dicen, por favor, si ya. Sí, un momento, por favor. Ustedes me van diciendo, chicos, ¿eh? Y si van saliendo dudas, me van preguntando. Y si no, pues seguimos avanzando. Profesora, ¿puede subir un poco el programa, por favor? Sí. Sí, gracias. Sí. ¿Le puede bajar un poco, por favor? Sí. Ahí, gracias. Disculpe, profesora. ¿No te escuché bien? Disculpe, ¿para qué era lo de time null? Esa es la semilla para que se generen diferentes números aleatorios cada vez que ejecutas el programa. Gracias. Sí.
Profesora, ¿le podría subir tantito, por favor? Sí. Gracias. ¿Ya les quedó? Ya, profe. Ese sería con respecto al constructor con y sin parámetros, esa sintaxis que acabamos de ver. Ahora, lo que sí, el constructor copia, el constructor copia, como su nombre lo dice, se va a quedar una copia exacta de todos los atributos, de todo el valor que nosotros le hayamos asignado a esos atributos. ¿Cuál es la sintaxis? Se llama igual que la clase. Paréntesis, palabra reservada, con espacio, nombre de la clase, espacio, ampersand y nombre del objeto, ¿sí? Una variable igual que la que veníamos trabajando en la función principal main. Supongamos que la mía se llama W. Lo primero que tengo que es el tamaño de la regla. Le voy a decir que va a ser igual al objeto punto n, ¿sí? Con eso ya hicimos una copia exacta del tamaño. A partir de ahí hay que crear la memoria dinámica. Si yo no creo esta memoria dinámica, no va a ser una copia de todo lo que necesitamos. Así que aquí ya estoy creando la memoria dinámica. Después de eso necesito una variable de control, una variable i. ¿Por qué razón? Porque necesito copiar el primer elemento del arreglo, el segundo, el tercero, el cuarto, todos los elementos del arreglo. Si solo estuviera trabajando con atributos así, sueltos, bueno, entonces iría uno por uno de esta forma. Pero no es el caso, también tengo un arreglo y como no sé de qué tamaño vaya a ser el arreglo, no puedo agarrar y decirle, bueno, entonces el arreglo se llama res, corchete sí, va a ser igual. En este caso, supongamos que empezamos en 0, va a ser igual a w.res corchete 0. No puedo ir haciendo eso porque no sé de qué tamaño es. Entonces, como desconozco esa parte, necesito hacer uso de un for. De otra forma sería mucho o voy a quedar de más o de menos. Entonces, por esta razón, utilizamos un for. Le digo que i va a comenzar en 0, siempre y cuando la i sea menor que n. Y más. ¿Qué es lo que necesito? Que copie el primer elemento que lo tiene i y lo asigne al arreglo. Así que con eso estaría generando una copia exacta de todos los datos que se encuentran dentro del arreglo. Lo primero que hizo fue el tamaño. Después del tamaño, ahora sí, elemento a elemento. ¿Cómo puedo
hacer uso de este constructor copia. Bueno, de esta sintaxis, ¿alguna duda antes de pasar a llamarlo? Yo sí podría explicarlo otra vez, por favor. Quedaste. A partir del for. ¿De qué parte no entiendes? Bueno, en el res. Este, bueno, ¿cómo funcionaría esas líneas Esta de parte código? de aquí se entiende que a mi atributo n le estoy asignando lo que de manera indirecta estoy accediendo por w.n, ¿sí? Por este objeto, w.n. Si yo tuviera un atributo más, por ejemplo, una a, le diría, bueno, entonces w.a, ¿sí? Y así me iría con cada atributo que yo quiera copiar únicamente. Pero en el caso de los arreglos es diferente. Y si es memoria dinámica, todavía aún más. Así que en esta línea, en la 30, estamos creando la memoria dinámica. Luego, necesito copiar elemento a elemento del arreglo. Estoy colocando un for porque serían muchos y voy copiando de elemento 0 al elemento 0, elemento 1 al elemento 1. Y no sé si van a ser 20 elementos, 30, 40, 50. Entonces por eso voy a utilizar un for. Y lo único que estoy haciendo es copia de lo que hay en el arreglo original. Se lo estoy volviendo a reasignar a este arreglo. Estoy entrando por medio de este objeto. Estoy accediendo a la información y se lo estoy volviendo a reasignar esta parte. Ok, gracias. Le estoy poniendo un mensaje aquí para que ustedes vean ahorita que estamos invocando al constructor copia. Hasta aquí en los métodos. Voy a quitar. Tengo este salto de alto de línea, el método de llenar con números aleatorios, el método de imprimir. A partir de aquí voy a crear otro objeto más, ¿sí? Nombre de la clase, resistencias. Este se va a llamar Z. Los constructores copia, cuando nosotros creamos esa variable que me permite acceder a los métodos, ya sea con o sin parámetros, el copia se alimenta de un objeto. Entonces, ¿qué le puedo pasar como parámetro? Ya sea este obj que no tiene parámetros, que vale 3, ¿se acuerdan? Que es el que no tiene parámetros. Y a partir de ahí, invoco una vez más método imprimir, pero ya no con obj, sino con z, con pilo. Ahorita les voy dejando ver para que vayan tomando nota. Si ustedes checan, aquí en esta parte, invocó al constructor copia en esta línea, donde lo creamos, en la 85. Después de que lo creamos, hizo una copia de elemento a elemento. Por eso a la hora de imprimir z.imprimir, no estoy llenando, únicamente estoy invocando lo que ya tengo. Me da los mismos datos. 88, 11, 92 que lo original. Si yo le paso parámetros, y compilo, está haciendo una copia de toda esa lista, se queda con una copia. Aquí, ¿qué es importante? ¿Dónde creamos este objeto? Si este objeto lo coloco antes de que yo haya llenado el arreglo, el resultado no va a ser el mismo. Son direcciones de memoria, porque lo creamos antes de que se creara el método de llenar, antes de que hubiera algo. Entonces hizo una copia, pero son solamente eso, vacíos, direcciones de memoria. Así que es importante dónde se va a crear. Por eso, una vez que ya llenamos los métodos, bueno, entonces sí, ya puedo hacer una copia de ellos. ¿Qué es esto, no? Regreso a la sintaxis del copia. Van revisando donde se hayan quedado en el destino.
dudas? Con su copia, lo que hace es repetir lo que ya habían escrito. Copia, como las tareas, una copia exacta. Ok. Gracias. Depende de lo que coloques, es lo que va a copiar. Si aquí le estamos diciendo que copia este punto, entonces copia el tamaño del arreglo. Luego creamos la memoria dinámica en base a ese tamaño del arreglo y aquí ya estamos copiando elemento a elemento. Si a mí se me olvida hacer esa copia, elemento a elemento, pero no hay nada, no copio nada. Por eso es importante esta parte. Si se me olvida poner esto, me está marcando por el tamaño de la arreglo. Entonces, para que tengan cuidado con esa parte, porque a lo mejor el tamaño que nosotros asignamos al constructor es 1 y el tamaño que nosotros estamos difiere con el valor de asignación de n. Entonces, por eso es importante esta parte, copiar el tamaño, crear la memoria dinámica y ahora sí, elemento a elemento. Y si se me olvida poner la memoria dinámica, compilo, no copia de nada, porque no tiene el espacio, ¿no? para esa parte. Así que cada una de esas líneas es importante y deben de saber para qué es. Profesora, ¿le podría bajar a partir de la línea 38, por favor? Sí. ¿Esta parte? Sí, gracias. Profe, para el destructor, Ahorita porque estamos trabajando con memoria dinámica o simulando un arreglo de una sola dimensión. Para el siguiente parcial empezamos a trabajar con bidimensionales y entonces ahí hay que simular no solamente las piezas, sino las columnas y ya las unidades. Pero de momento hasta ahorita nada más es eso. ok, sí, profe, gracias. ¿Alguna duda?
¿Ya modificaron todo? ¿Agregaron lo que hacía falta? Sí, profe. ¿Queda clara la sintaxis del constructor con y sin parámetros en una sola línea del constructor copia? De acuerdo, ese sería el constructor dentro de la clase, el constructor copia fuera de la clase. Únicamente estamos indicando que va a haber un constructor copia y ni siquiera sabemos todavía cómo se va a llamar su variable de ese constructor copia. La clase de dato y después el nombre de la clase. Receptor de ámbito, lo demás queda igual. Para que agreguen la sintaxis. ¿Le puedes subir tantito, profe? En público. Ahí, gracias, profe. No, el cambio, acuérdense que la forma en cómo compila, que si carga todo en memoria o no carga todo en memoria. ¿Sí? Pero el resultado va a ser el mismo, el tiempo de respuesta es el que va a cambiar. O es más rápido o es más despacio, ¿no?
Profa, ¿por Sí. qué no le ponemos la W en donde está dentro de la clase? Porque acuérdate que arriba solamente estás indicando que va a haber algo y el nombre ya va donde lo desarrollas. Vale, gracias. Les aviso mañana su fecha de examen de primer parcial. ¿Cómo, profa? Que mañana les aviso su fecha de examen. Ah, ok, ok, gracias. Brandon Alexis. Aquí más presente. Brandon, te dejé una nota. Tengo la impresión de que tú le pasaste copia a tus compañeritos. No, maestra. No pasa nada. Solamente es un atributo lo que lo hace diferente del código de ellos. Nada más que el de ellos se equivocaron y no copiaron bien todo, ¿no? Te aviso, primera y última vez, vuelvo a encontrar algo parecido y también tú te vas en cero. Sí, maestra, está bien. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? De mi parte no, profesora. Los veo mañana, buen día. Igualmente, maestra, que tenga un buen día. Hasta luego, profe.